alguien de aquí va a empezar a aplicártelo a ti. Y ahí, en el famoso texto que les recomiendo que se lo lean, que está aquí traducido por acá, Aimé Césaire, se escribe el apellido, es un hombre negro de Martinica. Para los que no lo conocen, es el maestro de Frantz Fanon. ¿Conocen a Fanon? ¿Han oído a Fanon? El maestro de Fanon, Aimé Césaire, está traducido por acá, aquí en Madrid. El libro se llama Discurso sobre el colonialismo. Se lo recomiendo, léanse. Discurso sobre el colonialismo. Es un texto precioso. Tomen en mente, por favor, tomen en mente que él escribe ese libro se escribió en 1950. Cuando lo lean, piensen en eso. Ese libro se escribió en 1950. No se escribió ni ayer, ni la semana pasada, ni hace 5 años, ni 10, ni 15, ni 20, ni 40. Se escribió en 1950. Hace 62 años que se escribió ese libro. Léanlo. Léanlo. Búsquelo porque está en castellano. Hay una excelente traducción en castellano. Y vale la pena que se lo lean. Y el texto, Discurso del colonialismo, es un texto de 40 páginas. No es un texto largo. En el discurso del colonialismo, él habla de ese efecto boomerang, de cómo él explica que este es un hombre negro del Caribe que nace en Martinica, una colonia francesa, en la isla de Martinica. Es el maestro de Frantz Fanon. No sé si ustedes han escuchado de Frantz Fanon. Los condenados de la tierra, piel negra, máscara blanca. Y él dice ahí, una de las sentencias así de ese ser es como el hitlerismo y Hitler es una continuidad de la historia colonial. Es el efecto boomerang del colonialismo. Como el holocausto, el hitlerismo, es un efecto del colonialismo. Porque él dice que si ustedes observan el comportamiento de Hitler, Hitler lo que hace con otros europeos es lo que Europa le viene haciendo por 4 siglos al resto del mundo. Y claro, él como hombre negro en el Caribe, cuando él ve la figura de Hitler, él dice, pero si este personaje lo hemos tenido por aquí, pero por siglos en el Caribe. Este es el maestro de esclavos. Este es el militar colonial que viene a matar indígenas y negros aquí. Esto ya lo hemos visto. Para los europeos les pareció una cosa totalmente aberrante y todavía los europeos discuten Hitler, qué fue el hitlerismo, que si fue una aberración de la modernidad, una anomalía en la historia europea, y se pierden, están perdidos. Porque no se dan cuenta que eso es lo que Europa le ha hecho al resto del mundo por 4 siglos. Y lo que pasó fue que un día llegó uno y dijo, superior soy yo, ario, alemán, ustedes son todos inferiores. Y, un momento, esas industrias, esas son mías, no tuyas, te las voy a quitar. Y tú, a ti te elimino porque tú no me sirves para nada, genocidio contigo. Y tú, a ti te colonizo y te invado y te hago colonia mía. Y todo lo que ha hecho Europa con el resto del mundo viene Hitler y se lo hace a otros europeos. Pero no se vayan muy lejos. Y ahora les voy a hablar mi interpretación de la historia española. Si en Hitler, que nunca estuvo en ninguna colonia europea, que se forma dentro de Europa con toda la mentalidad imperial colonial, ¿no?, de esa historia, y que, claro, internaliza todo ese el ser imperial, superior, etcétera, ¿no?, sin haber estado nunca en ninguna colonia. Y en ese texto precioso, Aimé Césaire se escribe, se pronuncia con C, Césaire, S-A-I-R, ¿no?, I-R. Si en ese texto él demuestra la continuidad de la historia colonial con el hitlerismo, y una de las cosas que él dice es, el hitlerismo existe antes de que Hitler haya nacido, porque el hitlerismo no es otra cosa que la subjetividad del colonizador, no es otra cosa que el colonialismo, y eso existe antes de que nazca Hitler.
genocidio, esclavización, colonización de pueblos, etc. Eso está desde 1492. Y es lo que Europa le ha hecho al resto del mundo. Lo que pasa es que un día, por el efecto boomerang del colonialismo, poco a poco se va envenenando el alma del europeo hasta que un día llega uno y se lo empieza a hacer a otro europeo. Si eso es así en Hitler, que nunca estuvo allí, imagínense en la historia española. Franco, que estuvo 10 años en guerras coloniales, en Marruecos, matando moros, torturando moros, o sea, la tecnología de la muerte, ¿no? Pero mientras ocurrían las colonias no pasa nada, ¿no? Aquí todo seguía normal, ¿no? ¿Quién es Franco? Franco es un general que fue enviado a las guerras coloniales de España y estuvo 10 años allí, y todavía yo leo a los historiadores españoles perdidos con Franco, no saben cómo entrarle al asunto, porque el tipo de violencia que se vivió aquí no se puede explicar de dónde sale eso. ¿Cómo que no te lo puedes explicar? Mira lo que hicieron allí en Marruecos para que entiendas luego lo que pasó aquí. Allá era que estaban cortando orejas, fusilando gente, cortando cabezas, desmembrando gente. Todas esas matanzas y cosas horribles que vimos aquí en la Guerra Civil Española estaba haciéndose allí por años. Y él estuvo los últimos 10 años de la guerra colonial, era el general al frente de eso. Entonces, ¿qué espera? ¿Que llegue aquí y que ahora va a tratar a los españoles de otra forma? No, los republicanos fueron moroificados. Se convierten en los nuevos moros. Y vino con las tropas coloniales, vino con soldados que habían sido reclutados, moros ellos, en las guerras coloniales, y llegaron aquí a hacer lo mismo aquí por los republicanos. O era que iban a cruzar la frontera para acá y que acá iban a tratar a la gente de otra manera. No, ese es el efecto boomerang del colonialismo. Y los republicanos fueron moroificados. Pasaron debajo de la línea del humano. Y fueron tratados como un moro, como trataron a los moros en las guerras coloniales. Y eso vino acá. Ahora, mientras eso se hacía por allá, no pasa nada. En el momento que se empieza a hacer aquí en Europa, Hitler, Franco, etc., entonces, no, espérate, aquí hay un problema. Y claro, lo que dice Césaire en este libro precioso es, moralmente, el argumento no se sostiene. Porque mientras lo que moralmente se está argumentando en la crítica al hitlerismo y al franquismo, producida desde esta geopolítica del conocimiento acá, es que el crimen de Hitler y Franco no es haber matado a un humano, es haber matado a un hombre blanco. Porque si fuera haber matado a un humano, hubieran hecho ya la crítica hace rato en Europa a lo que estaban haciendo en el mundo colonial por siglos. Pero la crítica solamente se lanza cuando empieza a hacérselo aquí. Mientras lo hagan por allá, aceptado. Pero cuando lo empiezan a hacer aquí, entonces es un problema, Franco. No era un problema mientras estaba allá haciendo lo mismo con moros. No era un problema el hitlerismo mientras Europa estaba haciendo hitlerismo por 4 siglos a los pueblos del tercer mundo. Se hace problema, como dice Césaire en ese libro, en el momento que se le hace a un hombre blanco. Y ahí dice Césaire, el crimen del hitlerismo o del franquismo, añado yo, no es haber matado a un humano, es haber matado a un hombre blanco. Porque si la crítica fuera consecuente, entonces la crítica a Franco tenía que empezar en los años 20, o en los años 10, o más atrás. Y la crítica al hitlerismo tenía que empezar más atrás, con los primeros campos de concentración que se hicieron en la colonia alemana africana, de lo que hoy se llama Namibia, donde exterminaron un grupo étnico africano en campos de concentración, como luego hicieron aquí en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, los gitanos y mucha otra gente.
Entonces, lo que dice César es que hay una inconsecuencia en la crítica. Porque si te dedicas a criticar a Hitler porque ha matado a toda esta gente en Europa, entonces espérate un momento. Hitler no es otra cosa que la continuidad de ese colonialismo y de lo que ha hecho Europa al resto del mundo. Entonces la crítica no puede ser que ahora me lo están haciendo a mí, ahora hago la crítica. Mientras se la hacía por allá a otra gente, ¿qué importa? Pero fíjense cómo en estos filósofos está la misma lógica hitleriana. Cuando Kant dice que la razón está arriba de los Pirineos, y dice que es el hombre blanco, pues dice que España no entra porque está contaminada con el hombre negro, el amarillo, etc. Entonces, habla del hombre amarillo, el negro, los rojos, ¿no? Y clasifica racialmente el mundo en estas 4 categorías. Y el hombre blanco aparece arriba con el uso de razón y los demás por debajo. Y vamos a Hegel. En Hegel se vuelve a restaurar, como en Descartes, el universalismo de los enunciados y del sujeto de enunciación. Igual que Descartes. Pero va a ocurrir de una manera distinta a como Descartes lo desarrolla. Hegel va a criticar a Kant y va a decir que esas categorías que Kant atribuye estar incrustadas en la mente humana, en realidad son categorías que son históricamente producidas. Entonces, todas las categorías que menciona Kant, de las cuales no nos podemos desprender para organizar el mundo empírico, va a decir Hegel que esas categorías no es que estén en la mente humana, es que han sido históricamente producidas por el desarrollo del espíritu, que para él el espíritu no es otra cosa que el desarrollo de la civilización humana. Y va a decir que estas categorías van a estar en ciertos momentos históricos, se van a ir produciendo en una evolución que va de oriente a occidente, donde estas categorías se van a ir produciendo históricamente y no es que estén incrustadas en la mente humana. Entonces él va a decir que la idea de la cosa en sí es un falso dilema, porque él dice que no hay tal cosa, él dice que no hay tal cosa como la cosa en sí inasimilable por el conocimiento, sino que la cosa en sí es puede ser conocida en sí misma a través del conocimiento científico y a través de la producción de conocimiento que él va a decir que es la evolución del espíritu. Que no, cuando él dice la evolución del espíritu, él está hablando de la evolución de la civilización humana. Él va a decir que el espíritu nace en Oriente y madura y culmina en Occidente, en la civilización europea. Y él dice que en Oriente se quedaron en una etapa infantil. Si bien el espíritu y la civilización humana empieza por allí, por allá, por Oriente, se quedaron en una etapa inmadura e infantil. Y la civilización va a evolucionar hasta culminar con la madurez de la civilización europea. Entonces va a decir que el espíritu nunca pasó por África y nunca pasó por el mundo indígena de las Américas. Es decir, estos son, en Oriente pasó por allí, empezó por allí, pero se quedaron en una etapa infantil. Son como niños inmaduros que nunca crecieron. Por tanto, inferiores a Europa. Pero inferiores de una manera diferente a la inferioridad de un indígena en las Américas o un negro en África. Porque por allí el espíritu no pasó nunca. Y la culminación del espíritu, la culminación, el estado más avanzado de civilización es
la civilización europea, que lleva a su madurez lo que comenzó por Oriente. Entonces lo que va a decir Hegel es, él vuelve otra vez al ojo de Dios, pero vuelve al ojo de Dios de otra manera diferente a Descartes. Él va a decir que como la culminación de la civilización humana es Europa, pues estamos en el fin de la historia. Porque ya no va a haber nada nuevo que se va a producir a partir de ahora en adelante. Porque toda la culminación máxima, superior de la civilización humana es la civilización europea. Y de aquí en adelante lo que vamos a tener es una especie de temporalidad circular donde no va a haber nada nuevo emergiendo, sino una repetición de cosas que ya se han alcanzado por la superioridad de los hombres occidentales. Entonces lo que va a decir ahí es que él, como el filósofo del fin de la historia, pues ahora él puede mirar a la historia así hacia atrás. Es como ¿cómo se llama? El juicio final, ¿no? Es una narrativa muy cristianocéntrica. Como el juicio final, como ya llegamos a la culminación y al fin, de aquí en adelante no va a haber nada nuevo, pues ahora tú puedes mirar todos los conocimientos que se han producido en la historia humana y hacer una reconstrucción de todos los conocimientos a través de la historia y producir el saber de todos los saberes, que él le va a llamar el saber absoluto. Entonces, él va a decir, sí es posible producir un universalismo de los enunciados. Porque podemos, yo como filósofo del fin de la historia, yo puedo mirar ahora en el juicio final la historia de la producción de conocimiento de toda la humanidad y reconstruir históricamente todo ese conocimiento y producir el saber absoluto, que es el saber de todos los saberes, más allá de tiempo y espacio. Entonces fíjense que él llega a la misma conclusión que Descartes, pero por otro camino. En Descartes no aparece la historia, aparece el conocimiento producido más inmediatamente por este yo abstracto, que puede producir un conocimiento de manera inmediata, no de manera mediada a través de un análisis histórico, ¿no? Sino de manera inmediata producir un conocimiento del saber de todos los saberes, que es el saber absoluto, el ojo de Dios. En el caso de Hegel, él decía, no, vamos a tener, o sea, soy el filósofo del fin de la historia, yo historizo todo lo que ha pasado hasta hoy, y como de aquí en adelante ya no hay más historia, porque ya la civilización humana llegó a su máxima expresión, y lo que va a haber es repetición, pues yo soy el ojo de Dios. Pues estoy en el juicio final, soy el ojo de Dios, y reconstruyo el saber de todos los saberes. Y ese es el saber absoluto para Hegel. Y en cuanto al sujeto de los enunciados, él, claro, repite otra vez el mismo racismo, sexismo epistemológico, porque como dije antes, el espíritu nace en Oriente, se estanca porque se queda en una etapa de niñez, de inmadurez, nunca pasó por África ni por los indígenas de las Américas y culmina en el hombre occidental. Las mujeres por allí no aparecieron. ¿Sí? Ni las mujeres, ni hombres y mujeres del mundo occidental, están fuera. Entonces la culminación es él, el hombre occidental, que es el filósofo, el gran Hegel, que va a reconstruir el saber de todos los saberes y el ojo de Dios nuevamente. Pero fíjense que desde el juicio final, desde la narrativa del juicio final, que es diferente a Descartes, que el Descartes es como ya la intuición inmediata del ojo de Dios, ¿no? Entonces, ahí vuelve y se restaura ambos universalismos, el de los enunciados y el del sujeto de enunciación. Bueno, el del sujeto de enunciación siguió allí siempre, incluyendo con Kant, porque Kant cuestionó el de los enunciados, pero nunca puso en cuestión el del sujeto de enunciación. Siempre el hombre occidental es llamado a producir ese conocimiento válido universal para todos. Todos los demás quedan inferior al hombre occidental y repite el racismo, sexismo epistemológico que estoy nombrando aquí.
pero profesor, todo eso que usted ha mencionado, usted tiene razón. Todos esos son filósofos conservadores, tradicionales, pero y la izquierda no, la izquierda ha roto con eso, mira a Marx. No, vamos a Marx. Marx va a volver a la temática kantiana, pero en cuanto al universalismo de los enunciados, pero de una manera más radical que Kant. Marx va a hablar de cómo el conocimiento está situado históricamente en relación a la articulación de los modos de producción y a la lucha de clases que se deriva a partir de esos modos de producción. Entonces va a decir que todo conocimiento está situado históricamente en relación a la economía política de la época, a los modos de producción hegemónicos y a la lucha de clases que se deriva de ello. Entonces va a historizar el conocimiento en términos de conocimiento de la época de la esclavitud, conocimiento de la época del feudalismo, conocimiento de la época del capitalismo, y va a situarlo históricamente en el sentido de que las ideas dominantes de una sociedad son las ideas de las clases dominantes. Entonces va a decir que el conocimiento está en ese sentido situado históricamente en relación a las clases sociales de una época y a la lucha de clases de esa época. En ese sentido toma un giro más radical que Kant, porque va a situar el conocimiento, los enunciados van a ser concretizados no en términos de que no se pueda conocer la cosa en sí, sino de que todo conocimiento va a tener una determinación histórica y una determinación en términos de la economía política de la época, la lucha de clases que se deriva. Entonces le va a dar lo que sería un giro materialista a Hegel, porque ya él no va a mirar la evolución del espíritu y cómo diferentes ideas se han ido formulando en términos de diferentes épocas históricas, diferentes conceptos, ¿no?, hasta llegar al fin de la historia, sino que él va a decir que las ideas no es que evolucionaron por la evolución del espíritu, sino que las ideas están articuladas a la lucha de clase y los modos de producción de una época. O sea que él le va a dar un giro materialista a Hegel, porque ya no es las ideas en relación a la evolución del espíritu, sino la idea en relación a la evolución de los modos de producción y la lucha de clase. Pero es la misma lógica de evolución de modos de producción, ¿no?, hegeliana, pero ahora dándole una concretización histórico-material en la economía política, donde ya no es la evolución de la civilización, sino la evolución de los modos de producción. Y él va a decir que, y esto es algo que poca gente conoce, pero en los escritos periodísticos, incluso en algunos de sus escritos económicos, él va a hablar de cómo Oriente se quedó en una especie de tiempo cíclico del cual no pueden evolucionar porque tienen un tipo de modo de producción que le llama orientalista despótico, para nombrar a estas sociedades que le llamaba primitivas. Se usaba la palabra sociedades primitivas, culturas primitivas, gente primitiva, que están estancados en el tiempo y que para poder salir de ese estancamiento en que están, hace falta que la civilización occidental llegue a ellos. Y por tanto él apoyó la invasión británica de la India y la colonización de la India. Porque para él, esos eran modos de producción que mantenía a esos pueblos en un primitivismo, y para traerlos a la civilización, pues había que invadirlos por un imperio europeo, que lleve la civilización, que lleve el capitalismo allí, para que así salgan de la barbarie. Y apoyó la invasión norteamericana del norte de México, por las mismas razones.
México es un lugar contaminado por cuestiones ahí indígenas y no sé qué, y para salirse de ese primitivismo, pues apoyó la invasión norteamericana del norte de México, como parte de la lucha civilizadora para civilizar estos espacios. Fíjense que aquí, fíjense que es bien muy hegeliano el asunto, porque para Hegel el espíritu nunca pasó, ¿no?, por ciertos espacios y en otros se quedó estancado. Y el espíritu es la civilización humana que no existe entre primitivos o que se queda estancada entre orientales. Y la manera de Marx articular esto es muy parecida. Lo único que él dice es que se puede salir si hay una invasión imperialista allí. Claro, parecido a Hegel, porque Hegel habla de la misión civilizadora de Occidente, ¿no? Entonces, el gran Marx, ¿no?, crítico radical del capitalismo, todo esto reproduce ahí unas lógicas orientalistas, lógicas racistas, etcétera, de toda esta tradición. Pone en cuestión de manera radical el universalismo de los enunciados, pero el universalismo del sujeto de enunciación, él sigue reproduciéndolo, porque él va a decir que entonces el sujeto capaz de producir el conocimiento ahora científico válido de las sociedades va a ser el proletariado europeo. O sea, va a sacarle de las manos a la élite europea el privilegio epistemológico y se lo va a poner en las manos ahora al proletariado europeo, pero europeo. No es cualquier proletariado, es el europeo, el único capaz de poder producir un conocimiento científico de la sociedad capitalista. Si se asume el punto de vista del proletariado europeo, ahí vemos nuevamente el privilegio de Marx del hombre occidental sobre los demás. Lo vemos en sus narrativas sobre el tema de la invasión británica en la India y la invasión norteamericana en México, en sus narrativas sobre las sociedades musulmanas y sociedades como los escritos de él sobre el sultanato otomano, los escritos de él sobre el Magreb, etcétera, donde él y Engels, los dos, donde hablan de todos estos pueblos como pueblos primitivos, inferiores a Occidente. Entonces, va a plantear, y lo mismo lo vemos en su narrativa sobre el tema epistemológico. ¿Quién tiene el privilegio epistémico? Para él ya no es la burguesía capitalista, la élite europea los que van a producir ese conocimiento universal, sino que son el proletariado europeo, que va a dar cuenta de las verdades del sistema capitalista. Pero no toma en cuenta el conocimiento crítico que se produce desde las periferias de ese sistema, es decir, desde los lugares que fueron colonizados por ese sistema. Porque para él eso va a ser inferior a la crítica que pueda ser producida por el proletariado europeo. Entonces, fíjense cómo desde la izquierda está reproduciendo nuevamente el mismo racismo, sexismo epistemológico, pero ahora cambiando los personajes sin cambiar el contenido. Para Hegel, Kant, Descartes, esa gente eran estas élites ilustradas europeas. Para Marx va a ser el proletariado, pero europeo, no cualquier proletariado. No van a ser los esclavos que están en las colonias, no van a ser los sujetos coloniales, no van a ser los musulmanes, los indígenas, los afros, los hindúes, etc. De ahí no van a hacer nada que sirva a la producción de conocimiento crítico del sistema. Nace de acá. Cualquier cosa que se produce por allá queda totalmente inferiorizada, invisibilizada para Marx. Todo el pensamiento crítico que venía del sur global queda totalmente fuera de la conversación. Reproduce nuevamente el racismo
sexismo epistemológico, pero ahora desde el proletariado europeo, que sigue siendo un hombre occidental. Entonces, vuelve y se reproduce nuevamente el mismo problema. Hasta ahora les he hablado de dos tipos de universalismo, el de los enunciados y el del sujeto de enunciación. Y fíjense cómo el del sujeto de enunciación corre así, sin fallar en todos ellos. Las diferencias están más en el tema del universalismo de los enunciados. Pero, ¿quién es capaz de producir universalismo, aunque sea una época histórica, como diría Marx? Es siempre un hombre occidental. De eso no escapa ninguno. Y de ahí se salta a ¿qué? Se salta a la Revolución Rusa, la Revolución Alemana, de ahí sigues hasta hoy y ves cómo en toda esa tradición la trayectoria es la misma. Siempre son hombres occidentales los que producen el pensamiento crítico y los que te dan la cartografía de poder sistémica de la cual se supone que sirva de guía política y teórica a los movimientos revolucionarios. Entonces, desde esa particularidad de ser un sujeto oprimido dentro de Occidente, se va a asumir un privilegio epistemológico como el nuevo sujeto de producción de conocimiento universal que tiene pretensión de ser válida a todas las opresiones en el mundo occidental y no occidental. Y por tanto, si tú eres un indígena en Bolivia hoy, tú tienes que leer a Antonio Negri para entender qué te pasa, ¿no? Y Negri se lo cree. Negri va allá y él da cátedra de catecismo, ¿entiendes? Y él se cree que él va allí y que lo que él está produciendo en Bolivia es válido allí también, que es lo más patético, ¿no? Pero los hombres de izquierda occidentales se lo creen, van a estos países y a ellos no les interesa qué piensa la gente allí, no les interesa el tipo de discusión, el tipo de pensamiento crítico que se produce desde allí, y lo que les interesa es que lo que ellos han producido desde aquí, ellos allá entiendan que eso es válido para allá también. Se repite nuevamente el mismo esquema, pero ahora desde la izquierda. Y Zizek, Slavoj Zizek, va a decir que necesitamos un eurocentrismo de la izquierda. Va a celebrar el eurocentrismo, que es la única tradición que va a tener capacidad de producción de pensamiento crítico universal, que es la cristiana occidental. El resto del mundo son particularistas inferiores a Occidente. Y lo va a decir así, y este es un marxista. Uno de los grandes marxistas hoy día, ¿no? Pero se va a pronunciar de esta manera. Y es un marxista muy hegeliano, por supuesto. Y vas a ver la reproducción nuevamente de todo esto. Bueno, todo para decirles que observen cómo, porque todo lo que estoy hablando aquí tiene que ver con toda la discusión de migración y de integración. ¿Integrarse a qué? ¿Para qué? ¿Y para quién? ¿Quién está hablando de, cuando se habla de integración, desde qué punto de vista, desde qué cuerpo política y geopolítica del conocimiento? ¿Quién decide y define eso? ¿No? Aquí no hay seres universales. Aquí el ser universal, eso es un mito. Nadie es universal. Nadie es un ser universal. Y si eso es así, entonces tenemos que pensar quién habla y desde dónde habla cuando se habla de integración, migración y estas cosas. Entonces, lo que voy a proponer ahora, en esta segunda parte ahora, porque hasta aquí agarramos el tema del universalismo en la filosofía de los hombres occidentales. Fíjense cómo es inherentemente racista y sexista al mismo tiempo, ese universalismo. Ahora voy a hablar del tipo de universal que se produce desde el sur global. Y vamos a hablar ahora de otras maneras de pensar esto del universal. Maneras otras, que no son las que se han producido desde acá.
para tener otro marco de referencia y para pensar entonces en otro, para poder tener herramientas para pensar otra manera este tema de lo universal. Y quiero comenzar por Aimé Césaire, o Aimé Césaire, se diría en francés, que es el mismo pensador que les mencioné, que hizo el discurso sobre el colonialismo. Bueno, pues en ese mismo libro, ahí se tradujo, en el que se titula El discurso sobre el colonialismo, se traduce la carta de Aimé Césaire de renuncia al Partido Comunista Francés que él hizo a mediados de los años 50, que es la carta a Maurice Thorez. Maurice Thorez era el secretario general del Partido Comunista Francés en esa época y hace una carta pública, se llama Carta a Maurice Thorez, y está traducido del francés al castellano en ese mismo libro que les estoy diciendo. Y en ese libro, esa es una carta interesantísima, sobre todo para aquellos de ustedes que estudian, que hacen estudios postcoloniales, tengan en mente que esta carta se escribió a mediados de los 50, que si la estás leyendo y no sabes en qué fecha, te crees que él estaría, pues, es parte de alguna manera citando a los estudios postcoloniales hoy. Pero esta es una persona que escribió la crítica de colonial mucho antes que los llamados estudios postcoloniales. Y una de las cosas que él dice entre las muchas que dice, aparte del tema de la relación entre clase y raza, porque él le critica al Partido Comunista Francés como para ellos el tema del racismo es invisible, que todo lo que ellos alcanzan a hablar es de la opresión de clase, pero que él, como hombre negro del Caribe, ese discurso no le sirve. Porque en el caso de un hombre negro en un mundo blanco, el tema del racismo es fundamental y el tema de clase se queda corto. Tienes que pensar las clases en relación a cómo eso está articulado con el tema racial. No puedes pensar la clase social y la opresión de clase como si fuera la misma en todos lados. Porque en un caso vivimos, el proletariado europeo vive privilegio racial. Pero los trabajadores de otras partes del mundo, algunos que son trabajadores asalariados proletarios en el sentido formal y algunos que son esclavos o están metidos en formas coercitivas de trabajo, pues viven opresión de clase, pero viven la opresión racial, lo cual hace que la opresión de clase se agrave. Y eso es un tema que él mete ahí en esa carta. Y es un tema que hoy día, bueno, tiene una actualidad enorme leer esa carta, pero uno se queda sorprendido. Este hombre estaba pensando eso ya desde los años, muchos años, y él mete eso en la carta, pero bueno, de eso no es lo que quiero hablar ahora. Lo que quiero hablar es que él dice otra cosa allí, sobre el tema del universal. Y él le dice a Maurice Thorez, yo no quiero un universalismo desincorporado, oigan esta palabra, desincorporado, sin cuerpo. Un universalismo que me borra mi particularidad como hombre negro, que me borra, que borra mi cuerpo. Yo no quiero universalismo sin cuerpo. Esa es una crítica al cartesianismo. Que el cartesianismo pretende tener un universal sin cuerpo y sin estar en ningún espacio del mundo. Está flotando como Dios en algún lugar. Es decir, yo no quiero un universalismo desincorporado que borra mi particularidad. Pero tampoco quiero un particularismo que me segregue, que me amuralla del resto del mundo. Yo quiero un universal que sea rico en todos los particulares. Y aquí estamos hablando de otra cosa, porque está diciendo un universal rico en todos los particulares. Para que sea rico en todos los particulares significa que tiene que haber un diálogo interepistémico entre muchas epistemologías particulares del mundo para producir entonces un universal que ya no es punto de partida, es un punto de llegada. O sea, ya nadie va a definir qué es lo universal desde su particularidad, sino que lo universal tiene que ser el resultado de un diálogo crítico entre múltiples particularidades.
Y ya eso no es un universal tal y como lo produce Occidente, que es un universal que pretende no tener particularidad, que pretende pensar a partir universal es uno que define para todos. Uni-versal. Uno que define para todos. En este caso el hombre occidental hace las preguntas, da la respuesta y sabe que es lo mejor para ti, porque es un conocimiento superior epistémicamente al resto del mundo. Pero si nos localizamos en que todos somos, de alguna manera, particularidades horizontalmente relacionadas, sino que no son verticalmente, de que uno es superior a otro, entonces el universal tiene que ser ya otra cosa, que ya no puede ser tiene que ser pluri-versal. Un pluriversalismo significaría entonces, o un nuevo universal que sería el resultado de un diálogo crítico entre una multiplicidad de particulares que van a negociar políticamente qué sería ese nuevo universo de sentido. Y ese nuevo universo de sentido ya no sería uno definiendo para todos, ya sería un proyecto múltiple donde todos estamos definiendo para todos. Observen que esto es muy distinto a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no es un proyecto pluriversal, es uno que define para todos. Es el pensamiento occidental que define qué es derechos humanos, qué es democracia, qué es ciudadanía, qué es esto, qué es aquello, y luego lo impone como proyecto universal global a todo el mundo. ¿Cómo desde lo aymara se piensa el tema de la dignidad humana? ¿Cómo desde lo aymara se piensa el tema de los derechos o la liberación de la mujer? ¿Cómo desde lo aymara se piensa el tema de lo económico, lo político, lo ecológico, etcétera? Eso está fuera de la conversación. Eso está fuera de la conversación. Y si no te gusta, te lo empujo por la fuerza. Por eso es que las Naciones Unidas están en una bancarrota, porque son un instrumento de epistemología occidental que luego se intenta imponer por la fuerza del resto del mundo. Cuando las cosas a Occidente no le parecen bien un sitio, usan las Naciones Unidas. Cuando en otro lado las cosas le parecen bien, entonces las mismas leyes que producen Naciones Unidas, entonces miran para otro lado y violan sus propias leyes. Entonces está en una bancarrota. O sea, eso es una cosa tan inconsistente, tan eurocéntrica y tan afín con los intereses occidentales que ya nadie les cree. Nadie les cree. En ninguna parte del mundo se les cree una palabra. Porque están todo el tiempo interviniendo para... ¿Por qué? Por ejemplo, se meten en Libia, tumban un gobierno, ¿no? Pero en Israel, que se están haciendo matanzas allí, algunas hasta genocidas, no se meten nunca. Al contrario, hay un veto continuo de Estados Unidos para que nunca se condene a Israel en Naciones Unidas. O se manden tropas para allá, para poner allí, ¿sabes? Parar un poco la matanza, ¿no? Pero viene Gaddafi y está a punto de hacer una matanza por acá y enseguida le tiran las tropas. ¿No? Y luego, claro, la oposición le entrega todo el petróleo a Francia y a otros países occidentales, ¿no? Estos son intereses, aquí no hay ningún interés humanitario, todo eso es hipocresía. Lo que está detrás, con eso yo no estoy defendiendo a Gaddafi. Estoy diciendo simplemente que observen la hipocresía. ¿Por qué en un sitio sí, en otro no? ¿Por qué hay una hipocresía que tiene que ver mucho con estos intereses occidentalocéntricos? Donde les conviene, allí tiran las Naciones Unidas y todas las leyes. Donde no les conviene, allí nadie habla de Naciones Unidas ni de leyes de nada, ¿no? Pero el proyecto de Naciones Unidas es eso, es uno que define para todos. En este caso, la epistemología del hombre occidental. Y claro, lo que plantea César es, para salirnos de ese universalismo falso, de ese universalismo de uno que define para todos, de ese universalismo que borra mi particularidad, de ese universalismo desincorporado, que me oculta el cuerpo desde el cual se está hablando y quién habla,
que me lo está ocultando a nombre de un falso universalismo. Para salirnos de eso tenemos que movernos a otro tipo de universal, que ya no puede ser uno que define para todos, tiene que ser todos definiendo para todos. Que ya eso no es uni, sería pluriverso de sentido. Donde tiene que haber ahí un diálogo interepistémico de igual a igual, donde ya nadie puede decir, pues yo tengo el conocimiento superior a ti, yo sé que es lo mejor para ti, te lo impongo. Por persuasión o por la fuerza. Oigan, todo esto tiene que ver con el tema de migración en Europa hoy. Por favor, no se me pierdan. Vamos a aterrizar en la migración, pero empiecen a pensar cómo esto tiene que ver, porque tiene todo que ver con el tema de la migración, todo esto que estamos hablando. Esto parece, el profesor habló de una cosa ahí filosófica interesante hoy. No, esto es vida o muerte para millones de personas en el mundo. Esto es vida o muerte. Esto no es una cosa ahí filosófica abstracta, mira qué interesante. No, esto es vida o muerte para millones de personas en el mundo. Esto que estamos hablando. Este tema de lo universal. Por este tema de lo universal que estoy describiendo aquí, se han matado a millones y se siguen matando todos los días. Mientras estamos aquí sentados, está muriendo gente. Entonces, yo digo esto porque puede sonar, este está hablando ahí de una filosofía, qué interesante, el profesor me habló ahí de filosofía. No, esto no, olvídense de la filosofía, esto es imperialismo epistemológico, esto es racismo, sexismo epistemológico, y con esto se mata gente. De eso es lo que estamos hablando aquí. Por favor, que quede grabado. No se acabó la cita, pero que quede grabado. Yo quiero que esto quede grabado ahí. Por lo menos esta frase. Sí, esto que quede grabado. Porque de eso es lo que estamos hablando aquí. En última instancia es de eso. Y claro, la propuesta que hace CECER es una manera de cómo pensar el vivir juntos siendo diferentes. Esa es la propuesta de CECER. Pero viene de dónde? De un hombre negro en el Caribe. De allí viene eso. Un hombre que ha pensado el problema de la esclavitud, el problema del colonialismo, la injusticia y la tragedia que hicieron con la revolución haitiana. Un hombre que está pensando desde esa historia. Otra propuesta universal que van a ver que es bien parecida a la de CECER es la de Enrique Dussel, que él habla de transmodernidad, no de más posmodernidad o de más modernidad. Él habla de transmodernidad, más allá de esta modernidad. Esta modernidad es eurocéntrica, es genocida. Esta modernidad es colonial, siempre ha sido colonial. Lo que pasa es que te lo ocultan. Pero la modernidad siempre fue colonial. La colonialidad y la modernidad son dos caras de la misma moneda. Y esa modernidad, colonialidad, la modernidad está ya envenenada desde el principio por colonialidad. Desde el principio, desde el primer día. Siempre ha sido colonial. Entonces, el proyecto de que vamos a hacer, de que lo que hace falta es, como diría Habermas, ¿no? El filósofo alemán, hay que llevar más modernidad al mundo. Dussel dice, pero ¿qué más modernidad? Si esa modernidad es la que nos está acabando, esa modernidad ya la conocemos, no necesitamos más modernidad. La modernidad ya la conocemos. La modernidad es este proyecto de uno que define para todos, para beneficio de ese uno. Esa es la modernidad, que es cuando Europa se hace centro del sistema mundo. En el siglo XVI, y hoy día es Occidente, porque ya no es solamente Europa, sino que es todo lo que se considera Occidente, como por ejemplo los Estados Unidos, Norteamérica, Canadá, Australia, etc. Que son potencias, Japón, que entran dentro del paradigma de lo que es Occidente, ¿no? Rusia. Entonces, esa es la modernidad.
cuando Occidente se hace centro del sistema mundo. Y comienza un proyecto de enriquecimiento, de expoliación, de genocidio, de esclavización, de colonización, de epistemicidio, junto al genocidio, como diría Boaventura de Sousa Santos, donde dice no es solamente genocidio, es epistemicidio, la destrucción de los conocimientos del resto de la humanidad. Porque en ese proceso de inferiorizar, ahí va en juego todo un epistemicidio. En los proyectos coloniales de asimilación y colonización y destrucción de espiritualidad, cultura, conocimiento de todos los demás, para hacer del otro un europeo aquí en la mente, y un cristiano, y un eurocéntrico. Entonces, todos esos proyectos son proyectos de colonización, que es lo que se llama la modernidad. Lo que pasa es que la modernidad, en el siglo XVI, que empieza con España, contrario a la mayoría de los españoles que piensan que la modernidad empezó después, porque España nunca estuvo en la modernidad, ¿no? España fue la primera que estuvo y produjo la modernidad. Porque la modernidad es colonial y es genocida. Y en el siglo XVI español, aquí se discutió, y voy a tener una discusión sobre eso mañana, aquí se discutió a cabalidad el tema de la modernidad-colonialidad. Lo que pasa es que en el siglo XVI no se ocultaba la colonialidad. Se hablaba en España de una manera muy abierta de la colonialidad. Cuando el centro del sistema mundo pasa para Europa Occidental, ocultan la colonialidad, entierran a España, lo sacan fuera de la historia de la modernidad. Y luego embellecen la modernidad y empiezan a hablar de la modernidad como un proyecto de emancipación, como un proyecto de liberación, como un proyecto de adquisición de derechos y no sé qué más, derechos individuales, y entonces lo embellecen. Y ahí aparece oculta toda la colonialidad, de que todo ese proyecto moderno para los occidentales se monta sobre la esclavización, la colonización, el autoritarismo, las matanzas sobre el mundo no occidental. De manera que toda esa riqueza, todos esos conocimientos, todo eso que Occidente se apropia, se monta sobre un proyecto colonial. Por eso la modernidad y la colonialidad van juntas, son dos caras de la misma moderna, de la misma moneda, no puede ver uno sin el otro. Y lo que dice Dussel es que de lo que se trata entonces de trascender la modernidad, no es de más posmodernidad, que sería una continuación de lo mismo, no es más modernidad, es ir más allá de esta modernidad eurocentrada y crear un mundo donde otros mundos sean posibles. Para eso tienes que partir del reconocimiento de la diversidad epistémica. Entonces tienes que pensar en pluriversos de sentido, no en universos de sentido, sino en pluriversos, donde desde diferentes tradiciones epistémicas se reconstruya toda una serie de narrativas que la modernidad eurocentrada se apropió como si fuera natural e inherente a lo occidental. Que son toda una serie de temas que hoy día se circulan como si fueran natural e inherentemente europeos y no lo son. Por ejemplo, democracia, liberación o derechos de la mujer, temas como igualdad, temas como, o sea, toda una serie de temas que hoy circulan por el mundo como si fuera una cosa que naciera aquí y como si el resto del mundo no tuviera acceso a noción de libertad, a noción de igualdad o a noción de liberación de la mujer, o de como si estas fueran cosas puras y exclusivamente europeas, y como si el resto del mundo fuera natural e inherentemente patriarcal, autoritario, antidemocráticos, etc. Y esa es la imagen, ese es el binario que se ha construido, ¿no? Que democracia, libertad, emancipación y todo esto es natural e inherentemente europeo, y el resto del mundo es natural e inherentemente machista, patriarcal, autoritario, totalmente antidemocrático, etc.
Ese es el binario eurocéntrico que nos han construido. Y donde, por supuesto, Europa aparece como lo mejor y lo superior frente a los demás. Y claro, no te cuentan de que todo el pensamiento utópico europeo nace en relación a lo que vieron en los proyectos coloniales. Y todas esas ideas llegaron para acá. Y empiezan a estimular una serie de pensamientos críticos acá, a partir de lo que vieron con los incas allá, a partir de lo que vieron en el mundo musulmán por allá cuando colonizaron, a partir de lo que vieron por diferentes lados, y empiezan a nutrirse de esa diversidad que tenía, pero ocultándola. Y luego haciéndola aparecer como si fuera natural inherentemente a Europa. Según se apropian de riqueza, se apropiaron de ideas. Se apropiaron de conocimientos científicos, que hay que decirlo. El conocimiento científico más avanzado del mundo a la altura de 1492 no era aquí. Era en Al-Ándalus, el mundo musulmán del sur de Europa. Era en la China. Eran los mayas. Los mayas tenían los calendarios del mundo más precisos que existían en el mundo a la altura de 1492. En términos de conocimiento astronómico, ¿no? O sea, te puedes ir por el mundo y había una diversidad de avances científicos en muchas partes, por mucho. Era mucho más avanzado de lo que existía en Europa en la época. En ese momento aquí, si tú leías Aristóteles o Platón, te quemaban en la hoguera, porque era prohibido leer a los griegos. ¿Cómo llegaron los griegos aquí? Llegaron vía los filósofos islámicos. Así fue como llegó por Al-Ándalus, llegaron los griegos aquí. Pero luego, el sistema moderno colonial que se genera a partir de 1492 va a generar una nueva narrativa, porque entonces tú tienes que decir por qué y cómo es que tú eres superior al resto del mundo. Entonces te tienes que inventar una nueva narrativa de la historia. Y ese invento de la nueva narrativa de la historia es la siguiente. Te van a decir que Europa viene de la civilización griega. Que de la civilización griega pasamos a los romanos. Que luego de los romanos pasamos a la Edad Oscura. Así es como lo dicen en castellano, Dark Ages. A la Edad Oscura. Y luego de la Edad Oscura a la Edad Media. ¿Qué es eso de edad oscura y media? Dime qué es eso. ¿Qué es lo que se está ocultando allí? Porque los otros dieron civilización griega, imperio romano, pero ¿y esto de edad oscura y media? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se te está ocultando ahí en esa narrativa? Hazte esa pregunta. Y luego el Renacimiento. A eso, el Renacimiento, mira, eso tiene nombre propio, ¿no? Y luego la Ilustración en el 18, eso tiene nombre propio. Pero ¿qué es esto de edad oscura y edad media? Ahí no pone ningún nombre. Eso se llama Islam. Eso se llama Islam. Pero no lo pueden nombrar así porque se les cae el cuento. Si dice Islam, tienes que reconocer que te llegó la matemática por los musulmanes, te llegó la filosofía por los musulmanes, te llegó la astronomía por los musulmanes, te llegó la medicina por los musulmanes. Te llegaron los sistemas de cirugía que operaban gente, operaban cerebro, operaban por los musulmanes. Te llegó aprendiste a bañarte con los musulmanes. O sea, edad media y edad oscura. Tienes que usar eso porque si no se te cae el cuento. Se te cae el cuento. Entonces te tienes que construir una nueva narrativa de la historia, que es una gran ficción, para luego poder reclamar que Europa se autogeneró por sí misma, de manera insulada del mundo, sin dominar ni explotar a nadie, que somos seres superiores, que se originan en Grecia, pasaron al mundo romano, luego la Edad Media y la Edad Oscura, y luego vino el Renacimiento. Renacimos, ¿no? Salimos de la Edad Oscura y la Edad Media y renacimos. Y luego la Ilustración, ¿no? Y claro, la ciencia, claro, europea.
Pero un momento. Los griegos tú no los podías leer aquí por siglos porque te quemaban en lo que era prohibido por la Inquisición. Entonces, ¿cómo me vas a hacer el cuento que tú vienes de una historia desde Grecia directamente hasta acá? Eso es un gran cuento. Grecia primero no era Occidente, Grecia no era Europa, eso no existía en esa época. Para empezar, los griegos son un cruce de varias civilizaciones, donde un montón de la filosofía griega tiene una deuda enorme de la filosofía egipcia, que en la época era bantú, era africana, y tiene una deuda enorme con los persas y los fenicios. Le hace la Atena Negra, Atenea Negra, de Martín Bernal, está traducido al castellano, que ahí él habla de todo ese invento del siglo XVII y XVIII para construir esta superioridad europea, y cómo entonces se apropian de los griegos y de los romanos y todo esto para hacer una narrativa de los orígenes griegos de Europa y todo esto, y hacer un gran cuento de superioridad sobre el resto del mundo. Por eso le tienen que llamar a esa etapa ahí oscura y media, porque es Islam, y si le nombras como Islam, entonces tienes un problema serio en esa narrativa, porque vas a tener que reconocer que te llegó un montón de conocimientos vía Al-Ándalus, que llegó aquí vía ellos. Porque acuérdate, Al-Ándalus era el extremo occidental de una civilización que pasaba por todo el norte de África, seguía por lo que llamamos el Medio Oriente, el sur de Asia, seguía hasta el este de la China y bajaba así hasta las Filipinas. Entonces, aquí llegaba un montón de conocimientos chino, hindú, conocimientos de todas las tradiciones, científicos de la época, filosóficos, de todo. No solamente los avances que hacían chinos y otros, sino los que hacían los propios musulmanes, que hicieron muchos avances en la matemática, en la ciencia, en la astronomía, cuánta cosa. Copérnico prácticamente se plagió a los astrónomos de la escuela de Bagdad, que hicieron las fórmulas matemáticas y los diagramas de cómo la Tierra no es el centro del mundo y cómo la Tierra da vuelta al Sol 4 siglos antes de Copérnico. 4 siglos antes. Que son los astrónomos musulmanes de la escuela de Bagdad. 4 siglos antes. Pero eso no te lo cuentan. Para efectos, eso fue un invento de Copérnico. Y así por el estilo podemos ir sobre un montón de otras cosas. Aquí en Europa se leía medicina producida por los científicos musulmanes hasta el siglo XVIII en las universidades. Eran los libros de texto que se usaban. Libro de Averroes de medicina. Se estudió hasta el siglo XVIII. O sea, a lo que voy a lo siguiente, cómo en esa modernidad eurocentrada lo que hicieron fue apropiarse de toda una serie de conocimientos otros y luego construyen una narrativa de historia lineal ahí, donde aparece Europa como insulado del mundo y Europa produciendo conocimientos superiores sobre el resto del mundo, etc. Y un proceso de construcción de modernidad eurocentrada que oculta toda la relación con el resto del mundo, la dominación, explotación, apropiación, plagio del resto del mundo. Y aparece Europa entonces como superior al resto del mundo. Superior en términos sociales, culturales, epistemológicos y biológicos. Entonces, lo que plantea Dussel es que un mundo donde otros mundos sean posibles tiene que ser trascender esta modernidad eurocentrada y producir, trascender la modernidad, porque la modernidad está ya podrida y envenenada desde el principio por la colonialidad. Y no se trata de generar más modernidad, ni de hacer más modernidades diversas, ni de hacer posmodernidad, que es una continuidad de la modernidad, porque sigue siendo una crítica eurocéntrica al eurocentrismo, sino ir más allá de ella, que es la transmodernidad, y para eso tienes que tomarte en serio
el tema de la diversidad epistémica del mundo para entonces producir no universos de sentido, sino pluriversos de sentido. Que sería entonces ese resultado de un diálogo interepistémico entre diferentes tradiciones. Pensamiento crítico entre diferentes tradiciones, donde entonces, si vas a tener un concepto de derechos humanos, tiene que ser un concepto de derechos humanos donde ya no sea el concepto de derechos humanos de los hombres occidentales impuesto al resto del mundo, sino un concepto de derechos humanos que sea una negociación política entre una diversidad de conocimientos y definiciones de derechos humanos, tan diversas como epistemologías existen en el mundo. Entonces es un ejemplo muy parecido a lo de Aimé Césaire. Concepto de universal que ya no es universo, sino ya es un pluriverso, porque es una multiplicidad definiendo entre todos qué es lo mejor para todos. Un universalismo que sea rico en todos los particulares. No que sea desincorporado, no que sea pretenda ser la negación de todos los particulares. Y esa sería la transmodernidad, que es bien parecido al proyecto de Aimé Césaire, cuando le hace la crítica, cuando renuncia al Partido Comunista Francés y le hace la crítica con respecto al tipo de universalismo que desde la izquierda ellos están montando, porque él dice esto es el mismo universalismo de los imperialismos occidentales. Lo único que ahora me lo traes desde la izquierda. Pero vas a repetir los mismos problemas. Y ahí está el socialismo del siglo XX, que fue una repetición de los mismos problemas. Una epistemología que se definía como científica y que pretendía dar cuenta de cuál era la solución con letra mayúscula para todos en el mundo. Y que pretendía explicarlo todo, ¿no? Pero desde la izquierda. Y claro, colapsó a fines del siglo XX. Y ahora tenemos el colapso del otro lado de la moneda, que es la derecha occidental, que la estamos viviendo ahora. Vivimos el colapso del proyecto de la izquierda, ahora estamos viviendo el colapso del de la derecha. Y la tercera definición o la tercer ejemplo que quiero poner es los zapatistas, que es cuando ellos hablan de la otra campaña, ellos están hablando de un tipo de política que es muy diferente a la política occidentalocéntrica. Para los zapatistas, ellos hablan en la otra campaña. Yo no estoy aquí evaluando la política zapatista en sí, o sea, en la política se cometen errores, se mete la pata, se pierde, se gana, o sea, la política es un campo ahí abierto de lucha y podemos evaluar a los zapatistas políticamente y hacerle muchas críticas. Yo estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de la revolución epistémica del zapatismo. Si estudiamos como filosofía política todavía hoy a los pensadores de la Revolución Francesa como fundamento de filosofía política en Occidente, ¿por qué no podemos pensar en los fundadores de la Revolución Zapatista como producción de filosofía política? De una nueva filosofía política, o una vieja filosofía política que ha sido ocultada y ha sido inferiorizada por siglos, que ahora aparece en el campo público, pero que porque viene de cosmogonías indígenas en el sur de México. El zapatismo, como ustedes saben, son movimientos indígenas. Y la revolución zapatista implica, bueno, vamos a ver qué tipo de categoría produce la revolución zapatista para hacer filosofía política a partir de ahí. Lo mismo que hace Occidente con la revolución francesa, que todavía al día de hoy siguen haciéndolo. Todavía hoy en filosofía política, ¿de qué se habla? Se habla de las categorías de filosofía política que se producen a partir de la revolución francesa. Pues hagamos lo mismo con la revolución zapatista. Y en la revolución zapatista se producen varias categorías. Una de ellas es que para ellos política es andar preguntando. De cosmogoniatos o naval. El andar preguntando
es una forma de hacer política que es transmoderna, en la definición que les dije ya de Dussel, pero y pluriversal en el sentido de ser. Porque es yo, como proyecto político zapatista, no tengo la respuesta a todos los problemas. Yo no puedo ubicarme como un universalismo, o sea, de uno que define para todos, sino que lancémonos a un diálogo interepistémico entre todos los condenados de la tierra de México, los sujetos oprimidos de México, y andar preguntando es, vamos a producir un pluriverso, que sería un programa político que sería el resultado al final de ese diálogo interepistémico de los condenados de la tierra en México, de los sujetos oprimidos en México, que ya no es que yo llego con un programa hecho y establecido y voy donde ti a convencerte, a predicarte mi programa, porque yo tengo el conocimiento científico verdadero del mundo, y yo llego y voy y te trato de convencer de mi programa político para que votes por mí o para que te metas en mi partido, que es el andar predicando de la cristiandad secularizada en práctica política. Porque el andar predicando de la cristiandad es yo. Jesús ya vino, pasó por la tierra, nos dejó el mensaje de Dios, porque Él es el Hijo de Dios, y entonces lo que hay que hacer es seguirlo, porque la verdad ya está dicha, y lo único que voy a predicarte para salvar tu alma. Pues esa es la política del andar predicando, que es diferente al andar preguntando, porque el andar predicando, derecha e izquierda, aquí no se salva ninguno ni otro, o sea, la política occidentalista, es así, es andar predicando, que se encarna mucho en los partidos políticos de izquierda y derecha. O sea, ahí no hay distinción, porque lo hace la izquierda, lo hace la derecha, es el mismo concepto cristianocéntrico, secularizado en práctica política y en ideología política. Pero el cristianocéntrico pues es el andar predicando. El zapatismo piensa desde lo tojolabal y es el andar preguntando. Y el andar preguntando te lleva a otro tipo de hacer política. El andar predicando, yo tengo ya la verdad y yo lo que voy es un universo, uno que define para todos, tengo ya la verdad, yo te la llevo a ti para convencerte y meterte en mi partido. O que votes por mí. El andar preguntando es, yo no tengo la respuesta, yo no soy un ser universal, nadie es ser universal, entonces construyamos juntos, empecemos a dialogar interepistémicamente y construyamos un programa de lucha que sea el resultado de ese diálogo. El concepto de ese ser, un universal que sea rico en todos los particulares, no un universal desincorporado que borra todas las particularidades. Entonces, ahí le pongo 3 ejemplos de otra manera de pensar lo universal que nos saca de ese universalismo genocida en el que hemos estado incrustados por 500 años y que nos plantea otra posibilidad.